Buenas tardes, buenas tardes. Erika, Moira, Rodrigo, bienvenido. Ceci, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos y agradecemos la puntualidad de ustedes que son los primeros en conectarse. Tenemos aproximadamente unos 150 inscritos en este webinar. Vamos a darles un par de minutos para que la gente pueda conectarse para poder arrancar. Aprovechamos para saludar a todos los que están incorporándose en este webinar. Lo que quiero yo es marcar, aquí y decirles, esto es, que estamos filmando, estamos haciendo cosas, porque estamos haciendo comprar cosas. Yo quiero marcar sobre el plan y decirles, señores, esto, es todo lo que os hemos empezado a la lista. Y sumo que hay que comprar para que os deis cuenta. Buenas tardes, ¿cómo está Mariano? Buenas tardes. Bienvenidos. ¿Cómo está, señor Nelson? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo están? Vamos a darnos unos minutitos, por favor, para que los participantes puedan conectarse. Buenas tardes a todos. A manera de introducción, lo que voy a agradecer a los que se están conectando, por favor, si pueden ponernos de dónde nos visitan, si es de alguna empresa, de alguna institución y de qué ciudad o país tenemos en esta oportunidad, en este webinar, tenemos participantes tanto de todo el país de Bolivia, como también de Colombia, tenemos gente de Perú, tenemos gente de Argentina, así que lo que les voy a agradecer, los que se van conectando, nos ponen en el chat. Por favor, les pido que utilicemos el chat para poder ir informando este tema y asimismo en el chat, como les voy a reiterar un poquito más adelante, vamos a ir poniendo las consultas que puedan existir en este interesante webinar. Jimena, bienvenida, buenas tardes. Arrancamos en un par de minutos. Excelente. Bienvenido, José Carlos, de la Delegación de la Unión Europea en La Paz. Bienvenidos. Gracias. Jimena Suazo, bienvenida, Jimena. ¿De dónde nos visita, Jimena? Hola, buenas tardes. Yo desde Santa Cruz. Excelente. ¿De alguna institución, de alguna empresa, Jimena? No, consultora particular. Excelente. Bienvenida, Jimena. Gracias. Bienvenida, Jimenita. Un gusto. Gracias. Mientras termina de entrar la gente, José Alfredo, bueno, aquí está Ceci de Cotas, Santa Cruz. Bienvenida, Ceci. José Alfredo, ¿qué últimas novedades hay en función al tema COVID en Bolivia?
¿Cómo andas midiendo el tema? ¿Cómo sientes? Bueno, efectivamente, y como lo vamos a ver seguramente en el desarrollo de nuestro webinar, tenemos en este momento una tercera ola con una variación de la cepa original que efectivamente está trayendo la necesidad de readecuar algunos protocolos y en muchos casos de nuevamente volver a una mayor rigurosidad en el tema sobre todo de los cuidados personales, ¿no? Que son la base para evitar que todo esto pueda propagarse con la velocidad en la cual se tiene previsto. Creo que dentro de ese contexto es de donde nos estamos moviendo y en el que vamos a tener este interesante webinar. Excelente, definitivamente. Y las noticias no son nada alentadoras. En Bolivia ya, en Santa Cruz está confirmada ya la variante que viene del Brasil. Entiendo que hay una variante también inglesa, así que de todas maneras ya esos temas los vamos a estar viendo en detalle con nuestros dos expertos que nos van a exponer el día de hoy. Bienvenido Mariano, de FETETIGO, de Santa Cruz también. Bienvenida María Eugenia, Lourdes, Kevin, bienvenido. Creo yo que podríamos ir arrancando. No sé qué opina José Alfredo. La gente se está terminando de conectar, pero valdría la pena que vayamos ya arrancando un poco por el respeto a la gente que está puntual y ha estado puntual desde antes de las 6 incluso. Pienso Estimado que Joel, si podemos comenzar. Para empezar, Nelson, te pediría una vez que ya esté ahí la lámina, que podamos tener una introducción para ya poder formalmente dar inicio a nuestro webinar. De acuerdo. Bueno, bienvenidos todos. Como les comentaba hace unos minutos, está la gente terminando de conectarse, pero vale la pena arrancar. No perdamos más tiempo. Estas jornadas de webinar siempre son, a estas horas del día, no son fáciles de estar, además de toda la jornada de trabajo en estas jornadas, pero vale la pena participar de este evento que creemos que es de vital importancia hoy por hoy, no solamente en Bolivia, sino en toda la región de Latinoamérica. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Nelson Béjar, soy presidente del grupo BMG. Venimos trabajando en Bolivia y desde Bolivia con toda la región hace más de 11 años con el sector corporativo. El grupo BMG, si podemos, Joel, bajar la lámina, por favor, está compuesta por varias empresas. Sin embargo, ¿quiénes somos nosotros? Es importante comentarlo. Somos un grupo de empresas abocados a servicios corporativos. Venimos de la banca, sin embargo, trabajamos ya en muchos sectores de la región. Trabajamos con más de 500 empresas corporativas, no solamente en Bolivia, sino también en la región de Latinoamérica, en varias áreas de asesoramiento, consultoría, capacitación corporativa, y hoy por hoy con la empresa más nueva del grupo, que es BMG Medical, que nos la va a estar explicando en más detalle José Alfredo. Si podemos bajar la siguiente lámina, por favor, Joel. Como les comentaba, BMG está compuesta por varias empresas. La más antigua es la de consultoría, asesorando a empresas y bancos. Tenemos la empresa de Energy, vinculada a proyectos del sector petróleo, gas, energía y minería. Gestión y cobranzas, enfocada a la gestión de cobranzas tanto a bancos como a empresas. Administración de condominios. BMG Coaching, enfocada a la capacitación corporativa con programas desde Harvard
para toda la región de Latinoamérica, como programas vinculados a Europa, España, y bueno, trabajando con socios estratégicos en toda Latinoamérica. Y aterrizando en lo que es BMG Medical, para lo cual quiero presentarles a José Alfredo León. José Alfredo León es nuestro gerente en BMG Medical, que es la empresa más joven del grupo. Fue creada justamente para poder brindar apoyo al sector empresarial y institucional en la región sobre temas vinculados al COVID específicamente, que es lo que nos atañe. Entonces, José Alfredo, adelante, por favor. Si podemos bajar la lámina de introducción, Joel. Bueno, gracias a todos por atender, por su participación. Como grupo BMG, y lo mencionaba Nelson, tenemos el ala de BMG Medical, que está trabajando básicamente en el apoyo a las organizaciones en lo que hace a programas de contención para el COVID. Nos hemos enfocado efectivamente en este tiempo en esta área porque entendemos la importancia para una sociedad de mantener sus estándares de salud en un lugar que le permita continuar con su ambiente laboral y productivo encaminado, y también que brinde a través de todas las organizaciones que algo tenemos que ver con el tema de salud, sobre todo esto, información, participación, la posibilidad de interactuar y de conocer, que esto es lo que verdaderamente nos lleva a prever que este tiempo, esta pandemia en la región, pues a través del concurso de todos puede empezar a neutralizar la agresividad con la cual ha estado operando. Para ello, hoy tenemos este webinar. Como bien dice el título, la pregunta es, ¿está tu organización lista para la tercera ola? Y lo que queremos es que hasta el final de este webinar todos tengamos claro si estamos listos, qué actividades necesitamos implementar, qué cosas a partir de conocimientos que se puedan compartir son temas importantes a tratar dentro de la organización, cuáles son los métodos, cuáles son las herramientas que disponemos en mercado para poder trabajar los temas de contención de COVID. En realidad, básicamente lo que queremos es que al final de este webinar todos podamos haber comprendido el tiempo que estamos viviendo particular y las acciones que debemos tomar como organizaciones. Dicho esto, voy a pasar a presentar al doctor Joel Hurtado, que es el primer panelista que va a dar su exposición en este webinar. Él es especialista en temas de salud ocupacional y medicina del trabajo. Es un destacado profesional que está trabajando como asesor de protocolos de bioseguridad y protocolos de seguridad organizacional en una importante cantera de empresas a nivel nacional. Es uno de los profesionales más reconocidos en esta área en el país y también en la región. Por ello, le voy a dar la bienvenida a Joel. Gracias por tu participación en este webinar y te dejo un poco la conducción en este momento de tu presentación, Joel. Muchas gracias, querido José Alfredo, por la presentación. Querido Nelson, por esta invitación. Es para mí un placer acompañar a BMG Medical en apoyo a las empresas, a las industrias, a los pequeños y grandes emprendedores en este proceso que es bastante complejo, que es poder trabajar con las medidas de bioseguridad correspondientes y adecuadas para mantener la producción, mantener el trabajo, evitando la enfermedad en sus colaboradores, en sus trabajadores y también protegiendo de la misma manera a sus familias, ¿no? Porque sabemos que esto nos afecta no solamente en el área laboral, sino también en el área familiar y personal. Entonces, comentarles, yo tengo 15 años de experiencia como médico en el área de salud ocupacional.
Tengo unos 10 años trabajando con grandes empresas, las últimas con las que he estado desarrollando los planes de bioseguridad, el seguimiento y el acompañamiento a sus empresas y a sus trabajadores ha sido 3M Bolivia, Ferroviaria Oriental, Inesco, que son empresas con grandes volúmenes de trabajadores y que precisan por eso mismo tener claro todo esto que vamos a conversar el día de hoy. ¿Ya? Primero, comentarles qué es lo que vamos a hablar a grandes rasgos en este conversatorio. Vamos a hablar sobre los síntomas y signos actuales del coronavirus, la nueva cepa P1, la cepa amazónica que se está diseminando ya en nuestro país, sabemos que está presente. La prevalencia en Bolivia del coronavirus, cómo estamos actualmente, cuál es la visión a los próximos meses. Vamos a hablar acerca de esta nueva variante, qué diferencias tiene con la cepa anterior, con la cepa original. Vamos a hablar un poco acerca de las vacunas, que es una incógnita, una pregunta muy frecuente, las secuelas de la enfermedad y sobre todo la prevención. Para comenzar, vamos a describir al virus, al coronavirus. Ya sabemos que su nombre es SARS-CoV-2, que es un tipo de virus ARN, ¿ya? Es un virus similar al virus de la gripe. Tiene 3 características principales. La glucoproteína S, que son como tentáculos que permite que este virus se fije en las células de las vías respiratorias y de esta manera infecte al huésped, ¿no? A la persona que inhala estas partículas contaminadas con el virus. El ARN viral, porque es importante conocerlo, porque es el esqueleto del virus, es la composición de este virus, por lo tanto la forma de poder diagnosticarlo, ¿ya? Y compararlo con otros virus similares. Y finalmente, una bicapa de lipídica es una doble capa de grasa que lo protege y le da unas características especiales. ¿Cuáles son esas características? Primero, que es más pesado que otros virus, por lo tanto no se disemina por el aire a grandes distancias. Segundo, que al tener esta doble capa le permite permanecer en los ambientes lisos durante más horas en forma activa. Y por eso nosotros sabemos que debemos desinfectar las manos, por ejemplo, pero ¿por qué lo hacemos? Porque este virus permanece activo durante más tiempo en relación a otros virus, porque tiene una fuente de alimento propio que le permite mantenerse vivo. ¿Cómo se transmite el coronavirus? Probablemente ya lo hayamos escuchado, pero es importante recalcar esto en las empresas, con los trabajadores, porque es aquí donde se producen los contagios dentro del ambiente laboral, cuando hay estos tipos de descuidos. ¿Ya? Es muy frecuente tener la comunicación por parte de recursos humanos, el área de seguridad, de que uno de los trabajadores presenta síntomas sospechosos o ha dado positivo al COVID y un grupo grande de trabajadores se asustan. No deberían asustarse. Si mantenemos las medidas de bioseguridad, si sabemos cómo se transmite el virus y evitamos esta forma de transmisión, no tendríamos por qué estar asustados. Yo vengo trabajando desde el inicio de la pandemia con estas empresas, he atendido a más de 150 trabajadores con COVID y hasta el momento no me he enfermado. ¿Por qué? Porque he mantenido las medidas de bioseguridad en cada atención a estos trabajadores, a estos pacientes, ¿no? La primera y la más importante, a través de las gotitas respiratorias. Nosotros cuando hablamos, tosemos, estornudamos, eliminamos saliva a través de nuestras vías respiratorias superiores y estas gotitas quedan en el aire. Esas gotitas pueden viajar hasta 1.8 metros de distancia. Se llaman gotículas, gotitas de fluje, microgotitas, tienen muchos nombres. Dentro de estas gotas de saliva se encuentra el virus que es expedido por una persona contaminada, infectada con el COVID-19. ¿Ya? Cuando nosotros inhalamos estas gotitas, nos estamos llevando el virus a las vías respiratorias. Y con esas glucoproteínas S, que son como tentáculos, el virus se afija en nuestras células y comienza a multiplicarse. Bien. La segunda forma, menos frecuente pero importante de considerar, es a través de objetos contaminados. Objetos contaminados técnicamente se llaman fomites. Nosotros sabemos que hay muchas enfermedades que se transmiten a través de objetos contaminados, ¿ya?
Una de las más frecuentes es los resfríos común y la gripe. Entonces, cuando una persona se toca la nariz, estornuda, tose, se limpia las secreciones y luego con esa mano sucia toca un objeto como una perilla o una pasamanos, ese virus puede permanecer durante horas activo. Si yo toco la superficie contaminada y luego llevo mis manos hacia mis vías respiratorias, estoy autocontaminándome, estoy llevando el virus hacia mis vías respiratorias y por lo tanto es una fuente de contagio. Recalco, la principal fuente de contagio es a través del contacto persona a persona sin los medios de protección, que sería, en este caso, el uso de mascarilla o barbijo. ¿Cuáles son los síntomas principales? Hemos visto que los principales síntomas en nuestros pacientes es dolor de cabeza, dolor de garganta, tos seca, irritativa, empieza a hablar y tose, no deja de toser cada vez que empieza a comunicarse, dolor en el pecho, muchas veces a nivel de los omóplatos, no necesariamente en la parte anterior, puede ser en la parte posterior, y dificultad para respirar cuando ya hay un compromiso a nivel pulmonar. Hay otros síntomas que en esta nueva cepa son menos frecuentes, como por ejemplo la ausencia o pérdida del gusto y el sabor, sangrado en las encías, la lengua como blanca, se llama lengua saburral. Esos síntomas que estaban muy frecuentes en la anterior cepa, con la cepa P1 han disminuido. Ya no son síntomas frecuentes. Hablando un poquito de la prevalencia, las estadísticas, el día de ayer se presentó este comunicado, miércoles 21 de abril de 2021, en el que nos muestra una creciente elevación de los casos de COVID-19 en lo que llamamos ahora la tercera ola. Estamos en plena tercera ola. Yo me he comunicado con médicos, amigos que trabajan en hospitales públicos, en cajas de salud, en clínicas privadas, y ya se está viendo la ausencia de camas, sobre todo de terapia intensiva, por el aumento de la demanda de casos graves de COVID-19. Entonces, según las estadísticas, los meses de mayo y junio se vienen peores, probablemente acompañado de la época de los fríos invernales. Ya tenemos en Santa Cruz, para ayer, 664 casos detectados y elevándose el número cada día que pasa con respecto a lo que teníamos hace un mes atrás. Hace un mes atrás yo tenía un solo caso de COVID-19 y hace aproximadamente 2 semanas empezaron a incrementarse. Actualmente estoy llevando como 15 casos de pacientes con la enfermedad. Entonces, ¿qué significa esto? Que a nivel empresarial, en el trabajo, debemos estar preparados. Estamos ante la crecida inminente de casos de COVID y nosotros debemos retomar las medidas de bioseguridad, de capacitación al personal, ¿ya? Y poner en práctica ese protocolo de bioseguridad que el Ministerio nos ha obligado a elaborar, que no sea un manual de función, un manual de proceso que quede archivado en un cajón, sino que sean realmente cumplidas todas esas medidas que nosotros como empresa hemos puesto y que vamos a cumplir y que vamos a llevar a cabo para evitar el contagio de esta enfermedad entre nuestros colaboradores. Preguntas muy frecuentes: ¿esta cepa es más contagiosa, es más agresiva? ¿Funciona o no la vacuna? Con respecto a las variantes, la variante amazónica, inglesa, sudafricana, ¿qué nos va a pasar? Solamente puedo decir en este caso, se ha visto que esta variante es más contagiosa, no se ha visto mayor agresividad con respecto a la anterior, pero sí un aumento mayor de contagio persona a persona. No sabemos aún si las vacunas que hemos recibido muchos o han recibido la población pueda colaborar de alguna forma a disminuir la gravedad de un COVID por una cepa distinta. Nosotros sabemos que en el tema de influenza, por ejemplo, tenemos variantes de mutaciones del virus y cada año debemos colocarnos una vacuna diferente para poder estar protegidos contra la cepa actual. Entonces, si se ha elaborado una vacuna con una cepa distinta, ¿qué probabilidad de ser efectiva ante una variante? No lo sabemos todavía, ¿no? Entonces, estamos todavía aprendiendo de estas nuevas cosas como el tema de vacunas, ¿ya? Y tenemos que ver todavía si este proceso
nos ayuda a disminuir los casos graves de COVID-19 por la nueva variante. Con respecto a las vacunas, hay también muchas interrogantes. La efectividad de las vacunas, nos dicen que hay unas que son más efectivas que otras, dependiendo del estudio, dónde se realizó, en qué momento, la procedencia de ellas. La cadena de frío es muy importante, mantener la continuidad de la temperatura adecuada para cada vacuna, porque si se rompe esa cadena de frío, entonces pierde su efectividad la vacuna, la temperatura necesaria para la administración de la vacuna, el número de dosis versus efectividad, si son vacunas que se deben realizar 2 dosis y solamente se coloca una, efectos a corto plazo de la vacuna, ya estamos viendo efectos sobre las personas vacunadas, no sabemos a largo plazo si esto va a traer efectos adversos, prevención de los síntomas, prevención de la internación, de la mortalidad. Estamos recién evaluando cómo va yendo el tema de la vacunación. En nuestro medio se vacunó a los médicos con la Sputnik 5, una vacuna rusa, a todos los médicos de primera línea, luego llegó la vacuna Sinopharm, que es vacuna de origen chino, y actualmente estamos a la espera de qué es lo que pasa con la administración de vacunas. Las secuelas de COVID hemos visto que hay muchas complicaciones a corto y a mediano plazo. De las principales, fatiga, personas que después de haber cursado la enfermedad no pueden correr o no pueden hacer una actividad brusca porque sienten esa demanda de necesidad de oxígeno, la falta de aire, dolor de cabeza, personas que no tenían migraña y que ahora presentan síntomas similares, caída del cabello, desórdenes de atención, les cuesta más concentrarse. Para hacer 3 actividades requieren mayor esfuerzo mental, personas que les cuesta retornar a la recuperación del gusto, el olfato, presencia de tos esporádica. Entonces tenemos muchas y en esas engloba el 80% de las complicaciones que hemos visto en nuestros pacientes. Como medida de prevención, y que debe estar plasmado en nuestro protocolo de bioseguridad, en nuestras capacitaciones a las empresas, en este constante acompañamiento a las empresas y el apoyo que debemos realizar, sin lugar a dudas, la mejor medida y la primera es el uso de barbijo. La segunda es mantener el distanciamiento social de 1.5 metros si ambas personas utilizan el barbijo. Entonces, ahí incurrimos muchas fallas en esta segunda medida, ¿no? ¿Por qué? Porque están en la oficina, en la parte operativa, en la fábrica, con barbijo, pero llega el momento del almuerzo y nos quitamos el tapabocas y rompemos el distanciamiento, corriendo estos riesgos, como lo comentaba hace un momento, de que si alguien presentara síntomas, inmediatamente se arma un tremendo escándalo en la empresa porque esa persona estuvo en contacto sin barbijo con otras manos, ¿no? Entonces ahí ese tema debemos recalcar mucho a nivel empresarial, hacer constantemente charlas de seguridad, estas charlas médicas para que las personas tomen conciencia. También recomendar que deben evitar las aglomeraciones, evitar las salidas innecesarias, porque sabemos que muchas personas están infectándose en el ambiente social y no en el ambiente laboral. Pero eso repercute en su familia, repercute en su trabajo porque amerita una baja médica, que en el mejor de los casos son 14 días de seguimiento médico hasta que la persona negativice y clínicamente se encuentre apta para volver a trabajar. Con respecto a las pruebas diagnósticas y de seguimiento, mi colega, la doctora Sara Soria, va a hablar más extensamente de eso, así que yo voy a pasar de largo ese tema. ¿Cómo prevenir el contagio? Aquí tenemos una diapositiva que es muy esclarecedora. Si una persona está contagiada, contaminada, y está junto a otra sin barbijo, la probabilidad de que esa otra quede enferma es muy alta. Si la persona sana utiliza el barbijo, la probabilidad todavía es media. Si la persona enferma utiliza el barbijo y permite que haya eliminación del virus solamente en las zonas donde no hay esa firmeza en el barbijo con la piel, ¿ya? Y hay salida por ciertas partes del barbijo del virus, todavía hay algún riesgo de contagio.
Pero cuando ambos utilizan el barbijo, una persona evita la salida del virus hacia el frente, donde se encuentra el interlocutor, y la persona que está al frente, que está sana, no está recibiendo esa carga viral y está utilizando el barbijo como un filtro. Yo siempre digo a los trabajadores, imagínense si nosotros tuviéramos en el campo un área donde hay muchos mosquitos y pongamos como protección malla olímpica. No sirve de nada, pero si ponemos malla milimétrica, probablemente no entre ningún mosquito, o si entra es alguno muy pequeño que no nos va a producir ningún tipo de enfermedad. Lo mismo pasa acá. Mientras más capa tiene el barbijo, tiene mayor seguridad porque el virus se va pegando en estas capas y no llega hasta nuestra vía respiratoria. Entonces, esta diapositiva es bastante esclarecedora con respecto a la mejor medida de bioseguridad que debemos aplicar en nuestros trabajadores, y es el uso obligatorio del barbijo. Aquí tenemos una diapositiva que nos muestra el distanciamiento social. Idealmente 2 metros. Cuando ambos utilizan barbijo, hasta 1.5 metros. ¿Por qué? Porque sabemos que la persona que puede estar enferma va a disminuir la cantidad de virus hacia el exterior, y mientras mejor sello tenga el barbijo, mientras más pegado esté a la piel de la persona, menos eliminación de virus hacia afuera. ¿Cuáles son los mejores barbijos? N95, KN95, porque ayudan a que haya ese sello, ¿no?, entre la piel y el barbijo, no permitiendo fugas de aire hacia el exterior. Bien. No nos olvidemos el lavado de manos con agua y jabón, por lo menos 20 segundos, y la utilización de antisépticos. Alcohol al 70%, alcohol en gel. Podemos utilizar idealmente un alcohol que tenga glicerina para no lastimar nuestra piel, porque sabemos que el uso excesivo del alcohol también produce resequedad en la piel y lesiones con descamación. Esto es muy importante. ¿Qué hacer ante un caso sospechoso o positivo de COVID? Debemos nosotros comunicar a nuestros trabajadores y colaboradores que es de notificación obligatoria si hay en la familia algún caso positivo o sospechoso, o si nosotros como trabajadores somos sospechosos o positivos de COVID. Es pecado mortal, digo yo, si un trabajador va a la empresa sabiendo que tiene síntomas de sospecha, o aún peor, si es positivo de COVID, porque pone en riesgo a todo su entorno laboral. Entonces, la doctora Sara nos va a hablar acerca del método diagnóstico, pero nosotros debemos considerar que tenemos tiempos, plazos para la realización de cada prueba. Y lo más importante es que la persona tenga un seguimiento médico. El médico sabe en qué momento pedirle una tomografía, unos laboratorios, qué medicamentos debe dar para el tratamiento del COVID. No nos automediquemos, no iniciemos protocolos del doctor fulano o sutano, porque más bien podemos sufrir los efectos adversos del medicamento o no tener un control correcto de lo más básico: la saturación, respiración, frecuencia cardíaca, temperatura, presión arterial, si tenemos algún compromiso en esa zona, o glicemia si somos diabéticos. Entonces el médico sabrá cómo guiar al paciente para llevar su tratamiento a un mejor término. Vamos a dejar las consultas para el final. Les agradezco que hayan podido estar en esta etapa de la presentación y voy a ceder la pantalla a la doctora Sara. Te agradecemos, Joel, por la presentación. A todas las personas que efectivamente tengan consultas, como él lo mencionaba, las vamos a ir absolviendo hacia el final de este webinar. Les pido por favor que las puedan escribir en el chat para que vayamos procesándolas y hacia el final de esta presentación podamos tener ese tiempo también muy valioso para absolver consultas. A continuación, tenemos a la doctora Sara Soria. Ella es una destacada bioquímica, ha trabajado y está trabajando mucho con el tema de investigación y difusión de información en el tema particular del COVID.
Sara nos acompaña con una presentación en la cual probablemente vamos a entender con mayor claridad el uso de cada uno de los instrumentos para la detección, el tratamiento de esta enfermedad. Dicho esto, Sara, por favor, si podemos poner las láminas de tu presentación y te vamos a entregar el control para que tú puedas empezar tu exposición. Está apagado tu micrófono, Sara. Sí, perdón. Ahora sí. Voy a compartir estas diapositivas. Me avisan si se ve, por favor. Sí. Ok, bueno, yo voy a hacer una introducción de... Perdón. De exposición para que... Ok, sí. Denme un segundo. Ya. Es que se está cortando el internet. Bueno, yo me voy a presentar. Yo soy Sara Soria, soy bioquímica, soy máster en hematología y medicina transfusional. Actualmente soy jefa de un laboratorio de una clínica conocida. También soy docente en una universidad, justamente de la materia de microbiología, en donde hablamos de este tema de COVID también. He sido parte del comité científico en la ciudad de Sucre. También he trabajado con grupos voluntarios durante la pandemia, hablando igual también capacitando sobre el tema de COVID, ¿no? Entonces yo voy a hablar, como bien lo dijo el doctor Joel, sobre las pruebas de diagnóstico para COVID, porque tenemos diferentes tipos de pruebas y tenemos que entender en qué momento es mejor realizarlas y cuáles sirven para diagnóstico, un diagnóstico certero y cuáles no. Bueno, como ya había hablado el doctor Joel, ¿no? Un poco sobre la introducción del virus. El virus causante de la enfermedad COVID-19 es el virus SARS-CoV-2 y nosotros tenemos diferentes tipos de pruebas, incluidas aquí en Bolivia, en diferentes países del mundo. Son las pruebas rápidas para la detección cualitativa de anticuerpos de tipo IgG y de tipo IgM, las pruebas rápidas también para la detección de antígenos, las pruebas de ELISA, de IFA o de quimioluminiscencia para la detección cuantitativa de anticuerpos de tipo IgG y IgM, y la prueba más conocida que es la RT-PCR, ¿no? Hablando un poco sobre las pruebas cualitativas, son las pruebas rápidas conocidas. Estas pruebas varían mucho en su sensibilidad y especificidad. Las primeras que llegaron aquí a Bolivia tenían una sensibilidad y especificidad del 88%. Esto quiere decir que la prueba no era tan buena, tan eficaz detectando el virus, ¿no? De la infección. Esta prueba, por ejemplo, no es una prueba diagnóstica porque un 15 o un 20% de los pacientes no llega a desarrollar anticuerpos contra este virus y estas pruebas no lo van a detectar, ¿no? Entonces no nos sirve como una prueba diagnóstica. Aparte de que estas pruebas se ha demostrado de que pueden desarrollar falsos negativos, porque pueden realizar una reacción cruzada contra otros tipos de virus. Para este tipo de muestras, o de pruebas, perdón, se realiza con muestras de sangre, ya sea capilar, como el de la imagen, por ejemplo, que es la más común. Últimamente en la pandemia todo el mundo se estaba haciendo estas pruebas en su casa. Y la mejor forma de realizar estas pruebas es, por ejemplo, con obtención de suero de una muestra sanguínea tomada de una vena, ¿no? Como se hace normalmente en un laboratorio. Para ver, por ejemplo, cuándo es más efectiva esta prueba, nosotros tenemos aquí un cuadro que es muy explicativo, en el que está demostrando, por ejemplo, que al primer día o el día cero, por así decirlo, de haber estado, por ejemplo, una persona con síntomas o estar con una persona que haya sido positiva para COVID, si esa persona, por ejemplo, se realiza una prueba rápida al día siguiente de haber tenido contacto o de presentar un síntoma, la prueba le va a dar ambos anticuerpos negativos, ¿no? Porque los anticuerpos, a medida que va pasando el tiempo, van apareciendo y recién va a ser efectiva. Ver que estas pruebas recién van a marcar
positivas a partir del día 7º hasta el día 14 más o menos de iniciados los síntomas o de haber estado en contacto con una persona positiva. Entonces, si uno se hace desde el día 0 hasta el día 6, más o menos 7, esta prueba le va a salir un falso negativo en caso de que la persona esté contagiada, ¿no? Bueno, entonces, como yo les decía, se hace mejor esta prueba a los 7 días de aparecidos los primeros síntomas o haber estado en contacto con una persona positiva. Lo recomendable siempre es a partir del 10º día. Y también esto se aplica para las personas que han estado en contacto con personas positivas, ¿no? Entonces, siempre es mejor entre el día 7 y el 10 realizarse estas pruebas, ¿no? Obviamente, esta no es una prueba diagnóstica total, porque como les comentaba, da una reacción cruzada con otros virus. Luego tenemos la prueba rápida para la detección de antígenos, que también es una prueba rápida, solamente que en lugar de detectar anticuerpos de tipo IgG y de tipo IgM, nos va a detectar los antígenos de la superficie del virus. Como había mostrado el doctor Joel en sus diapositivas, por ejemplo, nosotros hemos visto que el virus tiene unas especies de espinas, por así decirlo, en su superficie, y esos son los antígenos que va a detectar esta prueba, ¿no? Entonces, esta prueba también se realiza tomando una muestra de hisopado nasofaringeo, a diferencia de la prueba rápida de anticuerpos que se hace con una muestra sanguínea. Esta es la toma de muestra que normalmente se hace para este tipo de pruebas de detección de antígeno. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz están haciendo esta prueba en el Gambódromo, es una prueba de descarte masivo para pacientes, ¿no? Esta prueba es mejor que la prueba rápida porque esta va a detectar las proteínas en la superficie del virus. Esta va a ser casi imposible que cause una reacción cruzada con otros virus, ¿no? Y lo mismo, esta prueba se debe realizar a los 7 días más o menos de empezada la sintomatología, ya que requiere de una buena carga viral. Van a disculpar los segunditos que tengo a mi hija por acá. Perdón, van a disculpar que tengo una niña pequeña, siempre anda por acá caminando. Entonces, esta prueba, les decía, lo mejor es igual que las pruebas rápidas de anticuerpos, hay que realizarlas a partir de los 7 días porque tiene que haber cierta carga viral, una buena cantidad de carga viral para que la prueba pueda detectar, ¿no? Porque esta prueba lo que va a detectar son antígenos, entonces para que haya una buena reacción tiene que haber una buena cantidad de virus, por así decirlo, en el organismo para que esta prueba dé un verdadero resultado si es positivo, ¿no? También se la debe realizar entre los 7 y los 10 días. Debemos recordar que esta prueba es una prueba rápida más, no es una prueba de PCR, ya que ha habido muchas personas que la han confundido con una prueba de PCR, siempre dicen es una prueba PCR, pero no lo es, aunque la obtención de la muestra sea la misma, ¿no? Es un hisopado nasofaringeo también. También debemos recordar que el hisopado nasofaringeo no es una toma de muestra exclusiva para COVID, perdón. También se hace en otros tipos de estudios. Entonces, esta no es solamente para COVID. Hablando un poco sobre las pruebas cuantitativas de anticuerpos, estas son más específicas que las pruebas rápidas, tienen mejores resultados porque lo que hacen es una reacción antígeno-anticuerpo. Vienen, por ejemplo, como las pruebas de ELISA, vienen unos pocillos en donde están cargados de antígeno viral, donde se va a dar una reacción antígeno-anticuerpo. Y están marcadas con un reactivo luminiscente que va a cambiar de color si es que se ha detectado un anticuerpo en la persona que se está haciendo la prueba. Como en el ejemplo, por ejemplo, tenemos los que son de color rosado, serían de una persona positiva. Esta es una prueba X, en realidad las pruebas de ELISA todas funcionan igual. Este test nos va a servir para detectar la cantidad de anticuerpos presentes en la persona que se considera sospechosa de tener la enfermedad de COVID-19, ¿no? A diferencia de las pruebas rápidas, que las pruebas rápidas nos va a decir sí o no. En cambio, esta sí nos va a dar una cantidad.
Estas pruebas igualmente deben realizarse entre los 7 y los 14 días, mejor siempre al día 10º. Lo mismo por el tema de que tiene que haber una buena cantidad, por así decirlo, de anticuerpos para que las pruebas las puedan detectar y así damos un mejor diagnóstico, ¿no?, a un paciente. Estas pruebas se han utilizado mucho, por ejemplo, para los pacientes que van a donar plasma hiperinmune. En la imagen nosotros podemos ver un paciente que está donando plasma. Este es el equipo de aféresis con el que se hace la recolección de plasma. Entonces, muchos pacientes se hacen esta prueba para determinar la cantidad de anticuerpos de tipo IgG circulantes en sangre para ver si son o no posibles donantes de plasma hiperinmune para personas que necesiten para combatir el virus, ¿no? Y la última prueba, y la mejor, es la prueba de RT-PCR o PCR de transcriptasa reversa, que significa RT, no significa en tiempo real, como piensan algunos. Como había comentado el doctor Joel, el virus es un virus que tiene como material genético ARN y no ADN, entonces lo que va a detectar esta prueba es el material genético del virus, en este caso el ARN. Es una de las mejores pruebas de detección porque nos detecta el material genético solamente de este virus, ya que no hay otro virus que tenga un material ARN similar, es el único, ¿no? Entonces, esta es la prueba de diagnóstico, la última prueba que se realiza para la detección del virus del COVID-19. Y esta prueba, por ejemplo, es una prueba, es un método directo, no es como, por ejemplo, las pruebas en sangre que no son directos, indirectos, ¿no? Porque no estamos buscando directamente en la muestra al virus, sino en las pruebas en sangre lo que estamos buscando es anticuerpos, entonces es una prueba de tipo indirecta. Estas pruebas también se realizan con una muestra de hisopado nasofaringeo, ahora también se las están realizando con saliva, los nuevos métodos que están saliendo. Y es por eso que mucha gente la confunde con la prueba de antígeno, ¿no?, que piensan que es lo mismo, pero en realidad no lo es. Esta prueba se puede realizar a partir del tercer día de aparición de los síntomas o de haber estado en contacto con alguna persona positiva, porque lo mismo, ¿no? Tenemos que esperar a que haya una cantidad de carga viral que la prueba la pueda detectar, ¿no? Porque mientras mayor es la cantidad de virus que hay en la muestra, los tiempos en el que el equipo va a leer la prueba va a ser menor. Entonces, mientras menor el tiempo en que el equipo ha leído, significa que esa persona tenía mayor cantidad de virus en la muestra y por consiguiente es positivo. La única desventaja de esta prueba es que es costosa, pero es la mejor para la detección del virus, a diferencia de las otras pruebas, ¿no? Entonces, como para hacer un resumen, para que todos podamos entender, las pruebas de anticuerpos y de antígenos son pruebas rápidas. La prueba rápida de anticuerpos nos dice si hay o no anticuerpos, pero las pruebas de ELISA, de IFE y de quimioluminiscencia nos van a decir si hay o no y también en qué cantidad. La prueba de antígeno no es una prueba de PCR, aunque la toma de muestra sea la misma. La prueba de PCR de transcriptasa reversa es y será siempre la mejor prueba diagnóstica para pacientes con sospecha de infección de COVID o personas que han estado en contacto con positivos, porque recordemos también que tenemos personas que han sido asintomáticas y todas las pruebas sí funcionan, solo que dependen mucho de qué días de síntomas tienen o cuánto tiempo de exposición tienen. Si no se cumplen con estos días, cualquiera de estas pruebas puede dar falso negativo, ¿no? Entonces, cualquier consulta, ahora que ya vamos a pasar a la ronda de preguntas, ahí por favor. Sara, agradecemos por la exposición. Creo que con toda claridad tenemos ahora todos un mayor entendimiento de cuáles son las pruebas, los tiempos que cada una de ellas demanda
Y creo que la conclusión final es también una cosa que debe llevarnos a la reflexión. Todas las pruebas pueden fallar si es que por desconocimiento se aplican dentro de los rangos de tiempo que no son los apropiados. Y creo que esto es muy importante porque el conocimiento específico de en qué momento se debe aplicar cada prueba, creo que es algo que tiene que ser adecuadamente guiado dentro de las organizaciones, ¿no? Y por eso es que también, como mencionaba Joel, es importante que el reporte de cualquier tipo de sospecha o de cualquier tipo de sintomatología lo podamos hacer a través de una persona que tenga conocimiento y que pueda guiarnos en el protocolo a poder seguir a partir de que se detectan estos síntomas. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos algunas ya que han sido puestas en el chat. Las voy a ir leyendo para poderlas dirigir. Tenemos un tiempo y invitamos efectivamente a todos los que puedan, los que deseen hacer preguntas, que las vayan sumando. Tenemos, a ver, una pregunta inicial. Dice, ¿es posible que determinen que el COVID ya no sea una pandemia y sea tratado como un contagio o enfermedad tratable? ¿O qué tiempo debe ser tratado este virus para que así lo determinen? ¿De qué o quién depende? Lanzo esta pregunta, no sé cuál de los dos expositores desearía responderla. Muy buena pregunta. Yo participé en forma directa en primera línea de la pandemia el año 2009 de la gripe AH1N1, la influenza, y teníamos exactamente la misma duda. ¿Esto va a desaparecer? ¿Cuánto tiempo vamos a estar en pandemia? Y resulta que este virus, la influenza AH1N1, sigue con nosotros, nos sigue visitando estacionalmente en invierno y muy poco en los meses cálidos, pero también tenemos algunos casos y creo que la proyección va a ser la misma. Vamos a tener COVID por mucho tiempo. Debemos convivir con esta enfermedad, debemos crear inmunidad específica, debemos tratar correctamente la enfermedad, evitando las complicaciones tempranas, medianas y a largo plazo, haciendo, como decía José Alfredo, un buen protocolo de seguimiento, de tratamiento, inicialmente de diagnóstico. Porque a mí me llegan pacientes que se han hecho la prueba rápida y me dicen, doctor, ya me hice la prueba y soy negativo. Resulta que yo le digo, señores, esa no es una prueba diagnóstica, es una prueba de seguimiento. La única prueba diagnóstica es la RT-PCR, el hisopado de PCR, que detecta el ARN viral en las secreciones, por lo tanto detecta el esqueleto del virus y es como el paleontólogo con su brochita limpia una piedra y ve el dibujo de una lagartija y sabe que ahí hay lagartija o hubo lagartija. Lo mismo, si esta prueba molecular detecta el ARN viral, como decía la doctora Sara, mientras más carga viral, más rápido detecta el equipo, mientras menos carga viral, más tarda en procesar. Por eso muchas veces nos dan la prueba muy rápido y el paciente dice, no confío, y se hace otra prueba en otro laboratorio porque muy rápidamente le dieron el resultado. No significa que está mal hecha la prueba, sino que había una carga viral y fue detectado muy rápidamente. Entonces, debemos nosotros tener en cuenta que tenemos COVID para largo, que va a quedar probablemente como ha quedado la influenza H1N1 con nosotros y vamos a tener que lidiar con esta enfermedad por mucho tiempo. ¿Cuándo dejaremos de hablar de pandemia? Inicialmente se hablaba de pandemia por la cantidad de muertes por la enfermedad y la Organización Mundial de la Salud lo ha modificado un poco este concepto por la alta contagiosidad que da la enfermedad, porque es muy contagiosa, se transmite muy rápidamente y por lo tanto nos quedamos con el concepto todavía de pandemia y en una tercera ola, en una tercera etapa de progresión de este virus.
Excelente. Gracias, Joel. Voy a sintetizar varias preguntas que están yendo hacia un tema similar. Sobre el tema de las vacunas. ¿Existe algún estudio local que se haya constatado por los expositores, dice, sobre la eficacia de las vacunas, independientemente de la marca? ¿Y qué opinión les merece el tema de las vacunas? La dejo abierta igual para que puedan contestar Joel o Sara. Bueno, el tema de las vacunas es un tema que da para un próximo webinar en realidad, porque es muy complejo. Hay diferentes tipos de vacunas. La vacuna Pfizer, AstraZeneca y la Johnson & Johnson tienen un tipo de proceso diferente a las vacunas tradicionales. Estas usan en una fase o en toda su fase de producción líneas celulares de fetos. Entonces, tienen otro tipo de implicancia en nuestro organismo porque lo que van a producir son ARN mensajeros, son un tipo de células de defensa. A contrario de la Sinovac y la Sputnik 5, que fueron las que llegaron a nuestro país inicialmente, que estas utilizaban células inmaduras o verdes de monos africanos para poder desarrollar las defensas. Entonces, tienen una connotación distinta con respecto a la anterior. Ninguna vacuna ha sido aprobada. Todas tienen una aprobación de emergencia por la FDA, que es la Federación de Drogas Americanas, es la institución que permite la dosificación de medicamentos, de vacunas, de nutrientes, vitaminas, etcétera, en Estados Unidos. Y todas han sido aprobadas de emergencia. ¿Qué significa esto? Que ninguna vacuna ha pasado todas las fases de estudio como para decir que no ocasionan daños a corto o a largo plazo. Y eso lo estamos viendo. Con respecto a quiénes deben vacunarse o si se debe vacunar toda la población, si es efectiva la vacuna, estamos todavía viendo estudios. Chile tiene en Sudamérica el mayor índice de vacunación, pero sin embargo tiene índices similares a los nuestros con respecto a los casos nuevos. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente, como dije hace un momento, como la vacuna ha sido creada con una cepa distinta, el índice de efectividad ante la nueva cepa no es la mejor. Y tendrá que crearse una vacuna específica contra los diferentes tipos de cepas del coronavirus, así como existen los diferentes tipos de cepas de influenza. En la influenza, en enfermedades gripales, por ejemplo, las 3 cepas sudamericanas en el cono sur son H1N1, H3N5 y una tipo B. Entonces, eso muda, cambia cada año de acuerdo a las mutaciones del virus y probablemente al año no sea la H3N5, sino otro tipo de virus de influenza que debamos utilizar como prevención porque va a ser la cepa del momento. Entonces, hay un tema ético, moral, hay un tema científico con respecto a las vacunas y mi posición actualmente es expectante, ¿no? Yo veo que hay una desesperación, hay un susto, un miedo generalizado con respecto al tema COVID, a la tercera ola, pero mi experiencia personal, el virus es bastante fuerte, trae molestias en el proceso agudo de la enfermedad, tiene secuelas que pueden durar 1, 2, 3 meses en los pacientes generalmente, pero su mortalidad es del 96, 98%. Según las estadísticas en nuestro país es del 93%. 93% de benignidad. La mortalidad es del 2 al 7% en todos los países. Entonces, ¿quiénes son las personas que pueden sufrir más de este virus?
las personas vulnerables, personas mayores de 65 años, personas con antecedentes de enfermedades como la diabetes, obesidad, hipertensión, pacientes oncológicos, renales, etc. Muy poco en población menor a 40 años, muy poco en población sana. Entonces, hay que sopesar toda esta información y hacer un análisis más minucioso, hacer una investigación un poquito más ardua para poder decir qué vacuna vamos a utilizar, si se va a utilizar vacunas, cuál es la mejor estudiada, cuál éticamente es la que podemos nosotros, según nuestra creencia, nuestra religión, nuestro credo, utilizarla para no contribuir a un esquema, digamos, con respecto al tema de uso de órganos de bebés abortados para la producción de vacunas, porque es lo mismo, yo digo, hoy justamente hablaba con un paciente, si usted compra una radio robada, usted no está robando, pero usted está ayudando a que se siga ese círculo vicioso. Entonces, lo dejo yo todavía a criterio personal, no me atrevo a dar un criterio específico y como le digo, esto puede dar para un próximo webinar porque es un tema de bastante estudio y donde podemos aplicar múltiples factores de observación, no solamente el aspecto científico, ¿no? Aprovecho ahí para invitar a todos, y bien que lo comenta doctor Joel, el próximo webinar que estaremos realizando en breves semanas, 2 o 3 semanas, justamente va a estar enfocado en la vacuna. Y ese es un tema realmente, necesitamos por lo menos 1 hora para tocar los principales temas, porque podríamos hablar 6, 8 horas del tema vacuna. Pero sí, aprovecho invitarlos a todos al próximo webinar que estará tocando el tema vacunas. Pero, José Alfredo, sigamos con las preguntas, por favor. Sí, efectivamente, ya cubierto un poco este tema de las vacunas, que prontamente vamos a tener seguramente un espacio para poderlo desmenuzar. Tenemos algunas preguntas específicas sobre el tema de las pruebas como tal. Una pregunta que dice, ¿a partir de cuándo específicamente es certero, es seguro el tiempo que debe pasar para que la prueba PCR sea totalmente creíble? Esta pregunta nos llega desde el Ecuador para la doctora Sara Soria. Sí, gracias. Como yo lo había comentado en la exposición, la prueba de PCR para que el resultado sea creíble debe hacerse a partir del tercer día de empezados los síntomas, ¿no? Sí o sí a partir del tercer día por el tema de la carga viral y no debe hacerse después de los 14 días, por ejemplo. Se hace entre los 3 y los 14 días de aparecidos los síntomas. No se debe hacer después de los 14 días porque ya se dice de que solamente el virus está circulante en el organismo o en el tracto respiratorio 14 días. Entonces, si nosotros nos hacemos al día 15, por así decirlo, puede que la PCR salga positiva, pero no significa que la persona ya tenga el virus en el organismo, sino que pueden quedar restos de material genético de este virus. Entonces, no es a partir del día 15, ni del día 2, ni del día 1, un PCR, que se haga una persona un PCR, ese resultado certero, ¿no? Siempre es a partir del tercer día, máximo hasta el día 14. Gracias, Saria. Voy a enganchar una pregunta con respecto también a esto. Para la nueva cepa, ¿qué pruebas recomiendan realizar? Ya que la mayoría se debe esperar 7 días, o salvo la PCR, que son 3 días. ¿Cuál es la que se recomienda, Sara? Para las variantes que están apareciendo, ya hay, por ejemplo, pruebas de PCR específicamente para estas variantes, porque cada variante tiene igual un gen específico en su material genético. Entonces, las nuevas pruebas de PCR están detectando justamente este gen de cada una de estas variantes. Ya en Latinoamérica están llegando estas pruebas. Yo, por ejemplo, las estoy adquiriendo para donde estoy trabajando actualmente, para poder hacer la detección, no solamente decir el paciente, bueno, si tiene
tiene COVID, ¿no? Por la detección del material genético, sino también poder decir, esta persona tiene COVID y está infectado con tal variante, ¿no? Por decir la variante brasileña, la variante sudafricana, la variante de Londres, etcétera, ¿no? Entonces ya hay pruebas que están siendo utilizadas para la detección del gen de cada uno de estos virus, ¿no? Excelente. Ligado también a esto, Sara, perdón por el abuso, pero ya tenemos también algunas preguntas para Joel. ¿Hay alguna recomendación para la toma de muestra con relación a las pruebas y alguna específica para la nueva cepa? Toma de muestra, ¿alguna recomendación específica? No, ya que la toma de muestra es la misma para todas. Para la muestra o para hacer PCR va a ser siempre el hisopado nasofaringeo, la de elección en pacientes ambulatorios o pacientes que estén, que no estén postrados en una cama, por así decirlo, ¿no? Porque para los pacientes que están internados y demás, se hace siempre el aspirado pulmonar, que le dicen, se le hace, y inclusive si usa el cepillado, es mejor, pero esos son pacientes que se le hace es un procedimiento invasivo, entonces hay que tener cuidado con esto. Y en los pacientes que tienen, no sé, síntomas leves, que van ellos mismos al laboratorio, por ejemplo, a hacerse la prueba, sí o sí es la prueba de hisopado nasofaringeo. También ya se está haciendo las pruebas con saliva. Hay nuevas pruebas que hacen justamente la detección en saliva. Pero después así una recomendación para esta toma de muestra no hay. Ahora sí, depende, si se van a hacer, por ejemplo, por el tema de costo, las pruebas, ya sea la prueba rápida, las pruebas de antígenos, sí tienen que tomar en cuenta siempre los días, ¿no? Es lo que yo había comentado. Si algún paciente se hace la prueba, sospecha que tiene COVID por la sintomatología y se hace a los 5 días, se hace a los 3 días, obviamente la prueba le puede salir un falso negativo. Entonces, siempre es mejor esperar a partir de los 7 días, mejor en el 10º día, como yo había comentado, para poder hacerse ya sea la prueba rápida, la de antígeno nasal, o inclusive las pruebas, la ELISA, IFA o quimioluminiscencia, cualquiera de las 3 que detecta en cantidad los anticuerpos. Más que nada es eso, ¿no? Tener en cuenta los días para que el resultado realmente sea creíble y sea un resultado certero. Excelente. Ampliamos un poco a través de las siguientes preguntas el criterio, ya hacia un criterio también que tiene que ver con el tema económico. Nos hacen una pregunta interesante. En la relación beneficio-costo, ¿cuál aconsejamos como prueba de primera línea? Dado que en muchos casos lo que hay que es descartar o hay que poder dar un primer diagnóstico de si la sintomatología correspondería. Entendemos obviamente que es esto salvando los días, pero ¿cómo ven ustedes, cómo ven cada uno de ustedes el tema este de la relación beneficio-costo? Por lo mismo que mencionabas tú, Sara, en el tema de las pruebas PCR, que obviamente tienen un alcance como el descrito, pero también tienen por otra parte un tema con relación al costo. ¿Cómo balancearían ustedes esto en la experiencia que han tenido? Primero, enganchando con otra pregunta que leí por ahí, la clínica es soberana. ¿Qué significa? La clínica manda, reina. Si yo veo un paciente con síntomas de sospecha y veo el cuadro de sintomatología y doy un puntaje a estos síntomas y me indica que sí tiene altos índices de sospecha, yo no voy a esperar una prueba para iniciar el tratamiento. Yo inicio tratamiento y la prueba va a confirmar mi diagnóstico hipotético clínico. El médico se apoya de estos instrumentos de diagnóstico para ver que sí está llevando el tratamiento en forma adecuada. No esperar los 3 días para hacer la PCR
y recién iniciar tratamiento, ¿ya? Más aún, como leía, teniendo en cuenta que esta nueva variante es más contagiosa y un poco más rápida en la presentación de complicaciones pulmonares y también hepáticas. Hay una diferencia a la anterior, que esta produce un daño hepático mayor que la anterior cepa. Bien, entonces, hablando de costo-beneficio, definitivamente debemos irnos por la prueba diagnóstica, porque si nosotros nos vamos por una prueba de seguimiento de la inmunidad, de los anticuerpos, de las inmunoglobulinas, vamos a hacer doble gasto. Si hacemos una prueba como diagnóstico de una prueba de anticuerpos y sale negativa, el médico le va a decir, ¿por qué hizo esto? Tiene que hacer la prueba de diagnóstico, que es la detección molecular del ARN viral en esa sustancia extraída a través del hisopado nasofaríngeo. Entonces, es un doble gasto si nosotros nos vamos por pruebas secundarias de seguimiento y no nos vamos a la prueba diagnóstica. Pero en todo caso, por favor, consulte a su médico. Tiene que haber la orientación del médico ocupacional, del médico de familia, del médico de cabecera, porque si nosotros escuchamos a la vecina, a Pepito Pérez o a cualquier persona, vamos a incurrir primero en un error en la elección de la prueba. Segundo, vamos a sacar una prueba que nos va a dar un falso negativo y vamos a seguir contagiando a nuestro entorno familiar, entorno laboral, basado en ¿qué? En una prueba que no es la adecuada. Sí, exactamente, como decía el doctor Joel. Bueno, hablando un poco sobre las pruebas, digamos, se dice que las pruebas rápidas son más que nada de descarte, ¿no? O sea, para hacer, por ejemplo, un tamizaje en, no sé, en una población, no sé, qué sé yo, un pueblito, digamos, que alguien quiera ir a hacer un estudio, las pruebas rápidas solamente se usan como descarte, nunca va a ser un método confirmatorio. Todas las pruebas rápidas, ya sea para COVID, hay pruebas rápidas para todo tipo de enfermedades infecciosas, como por ejemplo para el VIH, tenemos para Chagas, para toxoplasmosis, para los distintos tipos de hepatitis. Nunca va a ser una prueba rápida una prueba de confirmación, porque lastimosamente estas pruebas no son del todo específicas, ¿no? Para esta infección, en este caso, por ejemplo, para el COVID, porque se ha demostrado que han habido personas que han dado falso positivo. Yo he visto, por ejemplo, casos de personas que se han hecho la prueba rápida para COVID y no estaban con síntomas sospechosos de tener COVID, sino más bien parecía dengue. Yo les decía, ¿por qué no te haces una prueba para dengue? Y justamente eso era lo que tenía. Entonces, hacía una prueba cruzada, como yo les comentaba, con dengue. Entonces, no es que sea que tal vez que si una persona se hace una prueba rápida, ya sea de anticuerpos o la de antígeno nasal, que les va a salir realmente es el diagnóstico, ¿no? Tienen que hacer siempre una prueba para confirmar. En este caso, para COVID-19, siempre la prueba confirmatoria va a ser la prueba de PCR. Lamentablemente es una prueba cara, pero es la prueba de confirmación para el COVID-19. Lo mismo, por ejemplo, hablando de otras enfermedades infecciosas, si un paciente se hace una prueba de VIH, por ejemplo, le van a hacer siempre una prueba rápida y le va a salir, no sé, si le sale positivo a esa persona, tiene que hacerse una prueba de ELISA para confirmar. Si el ELISA sale positivo, tiene que hacerse una última prueba confirmatoria para ver si esa persona realmente tiene VIH, que en este caso sería una prueba de Western blot, por ejemplo, y esa prueba, si realmente detecta alguno de las proteínas de la membrana de ese virus, como es el virus VIH, por ejemplo, ahí sí se sabe que esa persona realmente tiene el virus. Lo mismo es para el COVID, ¿no? Si una persona se hace una prueba rápida, sale positivo, se hace una prueba de, no sé, un ELISA, un IFE y una quimioluminiscencia, que son similares pruebas, también hacen la detección de anticuerpos en cantidad, y esa persona quiere realmente confirmar
y se hace un PCR y le sale positivo, es que realmente sí tiene el virus, ¿no? Porque puede salir las demás pruebas positivas por reacción cruzada, como yo les comentaba, pero el PCR salir negativo. Entonces, si el PCR sale negativo, no, esa persona no tiene. Entonces, si volvemos a hablar del tema costo-beneficio, esa persona va a gastar mucho más, ¿no? O sea, hacerse 3 pruebas para confirmar una enfermedad, pudiendo gastar una sola vez con un diagnóstico ya realmente confirmado, por así decirlo, por un médico, y que le diga si se está con sospecha de que usted tiene COVID, entonces hágase una prueba de PCR. Entiendo que, por ejemplo, hay pacientes que son de escasos recursos, porque yo he trabajado justamente con grupos de voluntarios en Sucre, cuando empezó el tema de la pandemia, aquí en Bolivia, en la capital. He trabajado con voluntarios haciendo pruebas rápidas a pacientes, por ejemplo, de escasos recursos. Nosotros con un grupo de médicos, yo estaba como bioquímica encargada de hacer las pruebas a estos pacientes. Pero sí, ¿no? Obviamente si las personas no tenían los días de síntomas o de haber estado en contacto con alguna persona positiva, yo no les hacía y les aconsejaba que esperen y que íbamos a volver a pasar para poder realmente hacerles y ya de ahí mandarlos, por así decirlo, a los hospitales COVID que hay allá en la ciudad de Sucre, por ejemplo, que es el hospital el San Pedro Claver, que ahí atienden a los pacientes COVID, hacen la prueba de PCR. Entonces, sí, ¿no? En el caso de los pacientes de escasos recursos, sí se puede hacer la prueba rápida, pero obviamente, como repito, no es una prueba diagnóstica, entonces no sabemos si esa persona realmente tiene o no la enfermedad. Pero la única prueba que sí se tiene que hacer para confirmar que esa persona tiene COVID, aparte de una tomografía o un rayos X que le mande a hacer su médico, va a ser la prueba de PCR, ¿no? Por el momento es la única prueba que es realmente la certera para dar el diagnóstico. Y ahora también con el tema de las variantes, nosotros tenemos ya la manera de detectar qué variantes la persona tiene como agente causal del COVID-19, ¿no? Entonces hay que evaluar un poco eso y mi recomendación siempre es, aunque sea un poco más cara, pero para tener un diagnóstico real, siempre un PCR. Gracias, Sara. Clarísimo el criterio, el criterio clínico. Por supuesto, como tenemos una audiencia bastante empresarial, hay algunas preguntas también sobre estos métodos más, por así decirlo, económicos, inicialmente, como tú mencionabas, de descarte. Y aquí hay una pregunta para el tema de la prueba rápida. Debido a que hay pruebas rápidas en el mercado, ¿cómo puedo tener la certeza de que sea una prueba de calidad? Habiendo escuchado que hay muchos tipos y hay contrabando y que están expuestas al sol. ¿Alguna recomendación, algún tema específico que hay que tener cuidado con respecto a las pruebas rápidas en esto? Para cualquiera de los dos, no sé si Sara o Joel. Sí, eso yo lo puedo responder. En realidad, para saber si una prueba rápida es una buena prueba, por así decirlo, ¿no? Porque como les comentaba, no es que sea del todo efectiva. Tenemos que fijarnos, bueno, nosotros como bioquímicos, por ejemplo, nos fijamos mucho en el tema de la especificidad y sensibilidad. Eso quiere decir que la prueba, si es específica, significa que va a detectar realmente anticuerpos contra ese virus, en el caso de las pruebas rápidas de detección de anticuerpos, y si es una prueba de antígeno, que va a detectar las proteínas o los antígenos, ¿no? de ese virus. Y si es sensible, significa que va a detectar realmente que esa persona está enferma de este virus. Entonces, nosotros nos fijamos que la especificidad y la sensibilidad de esta prueba sea del 95% para arriba. Como les comentaba, yo cuando empezó el tema de la pandemia, cuando empezaron con la cuarentena aquí en Bolivia, yo he trabajado una temporada también en la parte de comercialización, de importación. Yo no trabajaba en ventas específicamente, sino yo era asesora científica, entonces yo leía insertos, me informaba, investigaba. Entonces, a mí me pasaban la información, ¿no? O sea, cuando empezó el tema de
de la pandemia y la cuarentena aquí en Bolivia, me empezaron a mandar de distintas partes de aquí de Bolivia, porque a mí me conocían a nivel nacional justamente por ese mi trabajo, de varios laboratorios los insertos de las pruebas y me decían, bueno, mira, está llegando esta prueba y quiero saber si sirve o no para poder hacer, porque yo voy a implementar, hacer pruebas rápidas para mis pacientes. Y muchas de las pruebas que recién habían llegado, que se habían lanzado de emergencia, justamente por la FDA, que ahí le voy a corregir al doctor Joel, la FDA es la Asociación de Alimentos y Medicamentos, eso, americana. Entonces, ellos habían lanzado pruebas de emergencia, ¿no? O sea, no es que sean realmente aprobadas para poder hacer, porque tiene que pasar un buen tiempo para que lo aprueben, tiene que aprobar la FDA y la Organización Mundial de la Salud, todas las pruebas de diagnóstico que nosotros hacemos dentro de un laboratorio clínico para que nosotros podamos utilizarlas. Entonces, con lo que ha pasado este tema de la pandemia, se han lanzado pruebas de emergencia, con una aprobación solamente de emergencia. Y muchas de estas pruebas tenían sensibilidad y especificidad del 80 y 88%, 85%. ¿Qué quiere decir? Que hay un 15%, por ejemplo, en las de 85%, un 15% de probabilidad de que esa persona tenga un falso positivo o un falso negativo. Entonces, no eran pruebas realmente tan buenas para la detección. Obviamente ya ha pasado mucho tiempo desde que ha empezado el tema de la pandemia. Se han hecho muchos más estudios, se han podido ya aislar de mejor manera el virus para poder hacer la extracción del antígeno, para hacer las pruebas rápidas, por ejemplo, la detección de anticuerpos, porque en las pruebas de anticuerpos hay una reacción de antígeno-anticuerpo, entonces se hace la extracción del antígeno del virus, se hace como una limpieza, por así decirlo, y se crean las tiras reactivas. Entonces ahí ya hay mejor especificidad y sensibilidad. Las nuevas pruebas ya he visto que, bueno, igual me siguen mandando para que las vayan analizando. Por ejemplo, me han mandado inclusive de la Universidad de Sucre también. Me han mandado de un laboratorio en La Paz para que analice también algunos insertos. Y estas ya están con una especificidad, sensibilidad del 96%, 97%, hasta el 99%. Entonces significa que detectan de mejor manera antígenos perdón, anticuerpos de tipo IgG o de tipo IgM, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros nos fijamos cuando vamos a comprar, por ejemplo, para un laboratorio. Ahora, si es una persona particular, no sé cómo podrían hacer porque, bueno, yo he visto, por ejemplo, de que muchas personas se han hecho en su casa y obviamente no van a tener acceso al inserto, que es el papel que viene dentro de la caja de pruebas, en las que nos dice la especificidad y sensibilidad. Entonces, si no tienen la certeza de que realmente estas pruebas tienen una sensibilidad, especificidad del 95% para arriba, mejor no comprarlas, ¿no? Mucho más si es que han sido expuestas al sol, porque las pruebas tienen que estar guardadas bajo cierta temperatura. Cada fabricante tiene sus rangos de temperatura. Por ejemplo, algunos ponen que tiene que guardarse las pruebas entre 2 y 15 grados, otras ponen hasta 30 grados máximo. Y si ya están al sol, obviamente van a tener una mayor temperatura que eso y ya va a haber, por así decirlo, en palabras más sencillas de entender, que ya esa prueba va a estar arruinada y ya no me sirve, ¿no? Porque ya se ha calentado y ya no puedo utilizarla para hacer la prueba porque no sé si me va a salir bien, si me va a salir mal. Entonces, ya que una vez la temperatura se ha elevado de la que el fabricante nos dice que nosotros tenemos que tener para el almacenamiento, esa prueba ya no me sirve. Entonces, yo siempre recomiendo, cuando a mí me preguntan, me han preguntado, yo ya he dado varias charlas así sobre justamente las pruebas COVID. Me han hablado pacientes de toda Bolivia preguntándome, pues, ¿será que yo me puedo hacer la prueba en mi casa? Y yo siempre les recomiendo que no. Mejor siempre si lo hace una persona del laboratorio, porque hasta la toma de muestra de sangre, así sea una gota de sangre la que nosotros utilizamos para hacer estas pruebas, las pruebas rápidas, por ejemplo, de anticuerpos, influye bastante, ¿no? Influye bastante porque no saben, por ejemplo, de que la primera gota siempre hay que descartar,
que no se puede pinchar el dedo, por ejemplo, si es que sigue mojado con el alcohol del algodón. Hay muchas cosas que influyen en la toma de muestra. Lo mismo en la prueba de hisopado nasofaringeo, la prueba de hisopado, que he visto que bastante gente igual se la compra para hacer en su casa. Me dicen, yo me la voy a hacer en mi casa porque es más fácil, es solamente meterme el hisopo a la nariz. Y no es así, porque si nosotros vemos, o si se acuerdan de la imagen que yo les mostré, de la toma de muestra de hisopado nasofaringeo, por ejemplo, es una prueba que si no la hace un profesional de salud, por ejemplo, los técnicos de laboratorio que están entrenados justamente para hacer esta toma de muestra, les puede salir cualquier cosa el resultado, ¿no? Porque la gente piensa que es solamente meter el hisopo hasta la nariz y sacar lo que tienen ahí en la nariz y poner en el tubito, hacer la reacción y poner el líquido en la prueba, ¿no? Pero no es así. Entonces, no es aconsejable que una persona que no sea del área de salud se haga la prueba en su casa porque todo influye, el tiempo, cómo se toman las muestras y demás, ¿no? Entonces, es a tener cuidado con este tipo de pruebas y mejor siempre si se las hacen hacer en un laboratorio. Bueno, hemos alcanzado el tiempo ya de nuestro webinar. Queremos primero agradecer a todos los participantes y a los disertantes, comprometerlos para nuestro siguiente evento, que como lo mencionaba Nelson, va a ser en breve, para seguir trabajando este tema. Creo que algunas conclusiones son muy importantes. Parto de las palabras finales, tanto de Joel como de Sara, en términos de que hay que lograr que dentro de nuestras organizaciones esté claro algunos conceptos, ¿no? Hay pruebas que están direccionadas hacia un descarte masivo, pero que deben ser complementadas muchas veces con un análisis particular. Hablamos esto en términos de las pruebas rápidas y de las pruebas de PCR. Cada una creo que tiene su lugar dentro de los protocolos que podemos seguir. Segundo, es prudente que todas las tomas de pruebas sean asistidas por personas que efectivamente conocen los cuidados que hay que tener sobre el tema del manipuleo de las distintas pruebas. En el caso de las pruebas rápidas, por ejemplo, temas de temperatura y temas de aplicación misma de la prueba. Creo que es importante considerar que la asistencia de una persona que tenga el conocimiento es muy importante para evitar resultados que no estén apegados a la verdad. Creo también que hablando de esta misma categoría, lo que hablaba Sara es muy importante, que las pruebas que nosotros vayamos a adquirir cumplan con los requisitos de sensibilidad y especificidad mayores al 95%, mencionaba ella. Efectivamente, es un requisito importante para tener una prueba de un mayor espectro. También, obviamente, entendemos que las pruebas PCR son, en términos de diagnóstico, las más precisas y las que, por el tiempo en el cual se pueden aplicar, pueden hacerse con mayor celeridad. Pero sí, una recomendación también dentro del protocolo es la que nos daba Joel, y es que el tema médico muchas veces se va a anteponer incluso a el tema de poder esperar los días que se aconsejan dentro de los protocolos de cada una de las pruebas, por el riesgo que hay en temas de salud, ¿no? Entonces, la recomendación creo que también con respecto a esto es consultar inmediatamente a un profesional médico que pueda guiar un tratamiento ante cualquier síntoma. Y definitivamente también creemos que la capacitación, que la asistencia son básicas. El conocer es lo que verdaderamente nos lleva a poder tomar decisiones más adecuadas. Por ello les agradecemos. Creemos que como BMG Medical hemos cumplido con la función de lo que tenía esto.
como les comentábamos en un inicio, nosotros justamente enlazado a lo que han expresado estos profesionales reconocidos, hemos encarado un trabajo de contención con respecto al tema del COVID que justamente mira estos aspectos, ¿no? Que en primer lugar se pueda recibir información, capacitación, que se dirijan los protocolos de la manera adecuada, que se utilicen las herramientas adecuadas para el tema tanto como hablamos, del descarte masivo, como son las pruebas rápidas, como de los diagnósticos específicos, ya hablando del resto de las pruebas que nos han sido expuestas, y que por supuesto siempre busquemos que todo esto se haga en un marco de la aplicación hecha por profesionales que conocen de lo que están haciendo. Nuestro webinar, agradeciéndoles nuevamente la participación, quisiera pedirle a Nelson que un poco nos dé un saludo y una invitación final para poder ir cerrando esta actividad. Gracias a todos por sus comentarios, por sus felicitaciones. Las felicitaciones también son para ustedes que se han tomado este tiempo para poder atender a este webinar. No, gracias principalmente al doctor Joel y a la doctora Sara, realmente el aporte que están haciendo y apoyarnos en esta forma de poder informar estos temas que son tan críticos y sensitivos hoy a la población y especialmente al sector empresarial cuando estamos dirigidos, es fundamental. Así que agradecer el tiempo de ellos. Gracias, José Alfredo, porque este es un servicio a la comunidad empresarial importante que tenemos que seguir haciéndolos. Invitamos al webinar aproximadamente en 3 semanas y trataremos de hacerlo antes. Estaremos realizando, como decía Joel, un webinar específico de vacunas. Hay mucho que hablar y eso se viene. Y bueno, como BMG Medical, quedamos a sus órdenes, José Alfredo, y yo ya acabo de escribir el correo de Medical y sería bueno que pongas tu nombre y tu celular para cualquier consulta empresarial que pueda haber, para poder asistirlos sin ningún compromiso en cualquier tema que haya relacionado al tema COVID, al tema de contención, a cualquier recomendación que pueda existir. Así como lo estamos trabajando con numerosas empresas de varios tipos de industrias en el país, bueno, y en la región. Entonces, gracias finalmente. Les mando un cordial saludo y estaremos en contacto informando y les mandaremos además el video grabado a todas las personas que participaron y a las que no pudieron participar también. Estaremos enviando este video vía YouTube a todos los participantes. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Está ya puesto mi nombre y el número de celular, el número de contacto para lo que ustedes necesiten. Y agradecido nuevamente con la participación de todos ustedes. Gracias a los países que nos han visitado también. Muy gentiles. Un abrazo. Un abrazo para todos.